Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Julieta Mendoza y estamos en la tercera emisión de la Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones. Y les recordamos que esta serie de sesiones virtuales son parte del acompañamiento para las y los docentes. Antes de comenzar nuestro tema, acompáñenme a ver la siguiente información. El fentanilo te puede enganchar desde la primera vez y comienzas a morir en cuanto lo pruebas. Si entra a tu cuerpo, te adormecerá, perderás interés en las actividades diarias y sufrirás de ansiedad, paranoia y agresividad. Tus brazos, manos, dedos y cuello se irán deformando y perderás el control de tus movimientos. Te relaja tanto que afecta gravemente tus funciones vitales. En especial, te puede detener súbitamente la respiración. ¿Ves? Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. El día de hoy hablaremos sobre las metanfetaminas, una de las drogas, uno de los estimulantes más potentes que existen actualmente y que tiene como consecuencia un alto potencial de adicción y la posibilidad de generar importantes daños a la salud. En los últimos años, su consumo ha ido en aumento por su precio y fácil acceso para las personas que la adquieren, pero ¿qué tanto sabemos sobre esta droga?
De la mano de un especialista conoceremos los efectos que causa y cómo actuar para reducir los riesgos y daños de las metanfetaminas. Para ello nos acompaña el doctor José Antonio Zorrilla Dosal, a quien le damos una cordial bienvenida en nombre de la Dirección General Aprende MX. Doctor Zorrilla, bienvenido. Muchas gracias, Julieta. Hola a todos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy, doctor José Antonio Zorrilla. Vamos a conocer un poco más de su trayectoria. Doctor José Antonio Zorrilla Dosal, médico cirujano por la Universidad Anáhuac Campus Norte. Cuenta con una especialidad médica en psiquiatría, con mención honorífica en examen de especialidad, además de una subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia, paidopsiquiatría, por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Actualmente es jefe de la División de Servicios Paramédicos del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Antes de comenzar de lleno con el tema de hoy, quiero invitar a nuestro público a que nos hagan llegar sus comentarios y preguntas para que al final de este primer tema o de esta primera sección, el doctor José Antonio Zorrilla responda sus inquietudes. Y sin mayor preámbulo, doctor, le damos la palabra, lo escuchamos atentas y atentos. Muchas gracias, Julieta. Hola a todos los que nos escuchan. Bueno, pues yo les voy a hablar del tema de las metanfetaminas, el cual es un tema que en la última década, sobre todo aquí en México, ha cobrado una importancia pues abismal por su prevalencia y consumo en adolescentes y en adultos jóvenes. Vamos a empezar a hablar y definir lo que es una sustancia psicoactiva. La sustancia psicoactiva es toda sustancia que introducida al organismo vivo y actúa sobre el sistema nervioso central. Puede modificar esta misma sustancia varias funciones, tanto físicas, psíquicas, como la percepción, el estado de ánimo, la cognición, la conducta, las funciones motoras y las relaciones interpersonales. Esta modificación que puede ocurrir también depende de la frecuencia y la cantidad con la que se consume esta sustancia. Todas estas sustancias psicoactivas, en este caso las metanfetaminas, pueden provocar peligro a la salud y a la vida misma. Hay diferentes tipos de sustancias también, ¿no? Depende del origen de las mismas. Hay unas que son originadas, por ejemplo, de forma natural, como la cocaína, que es otro de los estimulantes que hablarán en otro seminario. Sin embargo, el problema de la metanfetamina es que es una sustancia sintética, que es elaborada en laboratorios clandestinos sin una supervisión adecuada, la cual incluyen múltiples sustancias tóxicas para el organismo, tanto pueden ser el éter, fósforo, litio, entre muchas otras que son mortales para la salud, ¿no? Entonces, vamos a hablar también, la sustancia, esta metanfetamina es riesgosa para cualquier edad, pero hablando específicamente de los adolescentes en este caso, pues sabemos que la adolescencia es una etapa de riesgo neurobiológico en la cual pues hay desarrollo de distintas áreas cerebrales, la cual no está formada en su totalidad y hace que el adolescente o la adolescente que llegue a consumir o a probar cualquiera de estas sustancias pueda desencadenar o engancharse más fácilmente y generar un trastorno por consumo de esta sustancia. El patrón de conducta en el cual se le da prioridad a esta sustancia, por ejemplo, los criterios para determinar si hay un trastorno por un consumo de una metanfetamina, es que esta conducta se hace repetida. Los estilos de vida que pueden tener pues son con múltiples riesgos porque alteran toda la química cerebral, las conductas son más desinhibidas, pueden tener conductas sexuales inapropiadas también sin una adecuada o protección, por llamarlo así. También pueden tener muchas consecuencias negativas, tanto personales, individuales, como a nivel familiar, social, escolar, que iremos platicando poco a poco, y también un mayor riesgo de alteraciones en el desarrollo, ¿no? Como les decía, como en esta etapa, en esta edad, el cerebro está en desarrollo, los efectos pueden ser irreversibles y mucho mayores. También puede haber violencia, ¿no? en las mismas familias, que puedan ser víctimas de algún tipo de abuso físico, sexual o de cualquier otro tipo.
También pueden tener limitación en la capacidad para proporcionar ambientes seguros y positivos. Y sabemos que también más del 50% de las y los adolescentes que consumen esta sustancia u otras psicoactivas pueden presentar algún otro diagnóstico psiquiátrico. Dentro de los más frecuentes podemos encontrar pues, los trastornos del afecto, como un trastorno depresivo, los trastornos por ansiedad también, los trastornos externalizados, dentro de los cuales podemos encontrar el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, trastornos de conducta también que a esta edad se pueden identificar más fácilmente, y esto hace que si hay esta comorbilidad en los adolescentes y en las adolescentes que no han sido diagnosticados o que no llevan un tratamiento oportuno para estos diagnósticos, si llegan a consumir en este caso la metanfetamina o alguna otra sustancia, pueden correr el riesgo de desarrollar una dependencia, un trastorno por el consumo. Hablando de forma muy general sobre el neurocircuito de la adicción, podemos, es un circuito en el cual está involucrada la dopamina, que es un neurotransmisor que nosotros producimos específicamente en el área tegmental ventral, y se libera en el núcleo accumbens, en estas áreas del cerebro. Y la dopamina, ¿de qué nos sirve o en cómo funciona? Pues en nosotros tiene que ver mucho con el movimiento y con las respuestas que tienen que ver con el placer y que nos causan algún tipo de satisfacción. Al consumir cualquiera de estas sustancias, este circuito pues se altera y produce una euforia inmediata, ¿no? Como por ejemplo en esta gráfica podemos ver qué acciones o qué situaciones nos pueden provocar esta liberación de dopamina en estas áreas cerebrales, como por ejemplo al consumir un alimento que nos gusta, como por ejemplo aquí vemos la línea roja, ahí vemos esta liberación de acuerdo al tiempo de dopamina y de sensación de satisfacción. El sexo también, el alcohol, la nicotina, la morfina, la cocaína, que es la azul, como ven, es de los que más alto podemos ver esta liberación de dopamina en esta área del cerebro. Y hablando de la metanfetamina, es mucho más potente que la cocaína. Entonces, pues en esta gráfica ya nos quedaríamos cortos, porque la metanfetamina, al ser una sustancia sintética, es mucho más fuerte y los efectos también son más duraderos. Entonces, al consumir también las metanfetaminas, esta liberación constante de dopamina hace que también las y los individuos que la consumen les cueste más trabajo también encontrar otra satisfacción o otra sensación de placer en otras actividades, como los alimentos, actividad física o alguna actividad que disfrutemos. El origen de la metanfetamina, bueno, fue creada en Japón desde el 1919, en la cual fue creada para también personas que iban a la guerra, como para disminuir la somnolencia, el sueño y aumentar la vitalidad y su actividad física. Sin embargo, pues bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, los inventarios del ejército inundaron este mercado y inició la primera epidemia de la metanfetamina en 1945 a 1957. Posteriormente, en el 48, el 5% de los japoneses entre 16 y 25 años abusaban ya de esta sustancia, ¿no? Por estos efectos de euforia y placenteros inmediatos, ¿no? No había un control adecuado. Y en el 1954 se calculaba que 550,000 personas abusaban de ellas. Y 10% de estas personas que consumían esta sustancia tenían síntomas psicóticos, ¿no? Y síntomas secundarios. También dentro de los usos que se utilizan de esta sustancia se encuentra el chemsex, que es para facilitar o fortalecer la actividad sexual en algunos grupos en los cuales se utilizan este tipo de sustancias, ¿no? Para fortalecer o hacer más duradera la actividad sexual, lo cual pues también implica muchas consecuencias negativas tanto a la salud, porque la misma metanfetamina, al saber que es esta liberación de dopamina, puede generar vasoconstricción, que aumente la presión arterial,
que puedan haber más fácil eventos cardíacos o infartos, taquicardias, también eventos en la cerebrovasculares a nivel cerebral, en las cuales pueden haber como esto que podemos conocer como infartos cerebrales, lo cual pues, puede ser hasta mortal. Y también al utilizarlo para, por ejemplo, estas prácticas sexuales, pues hace que la actividad sea más riesgosa, que no usen métodos de anticoncepción o de protección y que puedan tener pues infecciones infectocontagiosas como VIH, hepatitis, embarazos no planeados, infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, pues esto es algo alarmante, que hay que tener mucha precaución en esto, ¿no? También hablando un poco sobre los efectos a corto y a largo plazo de las metanfetaminas, hay muchos nombres que conocemos respecto a la metanfetamina. El más conocido o el más popular es el cristal, ¿no? Que son sustancias inoloras, incoloras, parecen como piedras y pueden ser disueltas también en forma de polvo que no huele, tiene un sabor amargo y puede ser fácilmente diluido en agua o en alcohol. Dentro de la sobredosis, por ejemplo, que puede presentarse con la metanfetamina, el cristal en este caso, pues podemos encontrar síntomas que pueden ser no fatales, pero que también pueden implicar una afectación en la salud, como taquicardias, hipertensión arterial, como les mencionaba, las alteraciones mentales desde confusión, euforia, pérdida de la conciencia del tiempo, también puede haber agitación, conductas violentas, agresividad. Dentro de las fatales, pues podemos encontrar congestión múltiple, congestión pulmonar, hemorragia cerebral, los infartos cerebrales que les comentaba, la fibrilación ventricular, infartos al miocardio, fallo cardíaco agudo, hiperreflexia también, accidentes, suicidio también, ¿no? Homicidios por esta alteración en la percepción del tiempo y pues también del control inhibitorio. También pueden haber síntomas de abstinencia como depresión de las monaminas presinápticas, que son las que tienen que ver con toda esta regulación de la dopamina a nivel cerebral, y pueden también, al estar consumiéndola constantemente, esta sustancia, se pueden afectar estos receptores dopaminérgicos, ¿no? Y que cada vez necesiten mayor cantidad de esta sustancia. También pueden haber alteraciones en el sueño. Su efecto es inmediato al consumirla, más si es de forma inyectada o esnifada o inhalada, es más rápido. Su efecto en cuestión de minutos empiezan a presentarse estos efectos eufóricos. También pueden haber alteraciones en el sueño, pueden haber síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, disminuye el apetito. También alteraciones cognitivas, como les decía, alteraciones en la memoria, en las funciones cognitivas como la planeación, ejecución, en la síntesis, en el análisis. Pasando su efecto en los síntomas de abstinencia, como menciona aquí, puede dar pues mucho apetito, ya que durante el efecto, que generalmente son 12, 24 horas de efecto que se tiene en la sangre esta sustancia, pues se quita el apetito y da mucha sed, ¿no? Puede haber deshidratación también. También en la abstinencia puede haber reducción de la energía, complicaciones cardiovasculares, como les mencionaba, lo de la hipertensión, las arritmias, el síndrome coronario agudo, la disección aguda de la aorta, muerte súbita y crónicas, pues enfermedad coronaria y cardiomiopatías en todas sus variedades. También dentro de los datos de intoxicación de las metanfetaminas, en este caso del cristal, pues como les mencionaba, la euforia es de los principales y más rápidos efectos que se pueden provocar, presentar en cuestión de minutos, ¿no? Y son síntomas placenteros, que eso hace que al consumirla, pues las y los adolescentes más fácil se puedan enganchar, ¿no? Y si tienen una comorbilidad o una enfermedad preexistente, como por ejemplo, digamos, una depresión, pues al consumir esto y empezar a sentir esta euforia y esa sensación de placer,
hace que más fácil pues se enganchen y que cada vez necesiten más y más consumir esta sustancia. También puede haber esta hipervigilancia, no estar como hiperalertas, como muy activos, acciones y creencias grandiosas, como por ejemplo pueden ser algunas ideas delirantes, de sentirse muy poderosos, de pensar que todo lo pueden, ¿no? Que tienen mucho dinero, que no tener miedo a nada. Agresividad y tendencia al abuso también, puede haber algo de la habilidad emocional, porque pues todos los neurotransmisores también se alteran, no solo la dopamina, sino también tiene que ver con la serotonina, noradrenalina, entonces también pues puede haber un cambio, una fluctuación en el estado de ánimo abrupto. También pueden haber comportamientos estereotipados, ¿no? Como comportamientos repetitivos o movimientos repetitivos, ¿no? Generalmente también se puede identificar cuando tienen como una rigidez mandibular, ¿no? Como sentir como si tuvieran un chicle, la mandíbula muy espástica, mucha sed, puede haber diaforesis, sudan mucho también durante el efecto, pueden tener alucinaciones también usualmente auditivas, táctiles o también de otro tipo. También pueden tener ideación paranoide, ¿no? Sentir que están vigilados o que incluso si están consumiendo esta sustancia con amigos o con algún grupo que ya conocen, pues sentirse como que les pueden hacer algún tipo de daño o que están tramando algo en contra de ellos, ¿no? También puede, pues bueno, como cualquier otra sustancia, interferir en su funcionamiento personal, ¿no? También la taquicardia, las arritmias, la hipertensión, la sudoración y escalofríos por estos cambios en la temperatura corporal, pueden tener náusea, vómito, durante el tiempo del efecto, como les decía, no tienen nada de apetito. Pierden, si hay un consumo frecuente o recurrente de esta sustancia, pues pierden fácilmente bastante peso y también muchas veces utilizan este tipo de sustancias para disminuir de peso o quitar el apetito en algunos, por ejemplo, trastornos de alimentación. La dilatación pupilar durante el efecto, también la pupila verla muy grande, también es un síntoma que podemos darnos cuenta de la intoxicación. La agitación psicomotora, ¿no? Como estar muy agitados, con mucha actividad física, no cansarse. También puede haber debilidad muscular posterior a su efecto, dolor en el pecho. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca también aumenta, entonces pueden manifestar también dolor en el pecho, ¿no? Como si algo les apretara. Y bueno, en casos graves también pueden presentarse crisis convulsivas, ¿no? Que eso pues es ya todavía más peligroso, incluso la muerte. Vaya, vamos a hacer una primera pausa, un momento para las preguntas de que nos están llegando ya, doctor. Antes quiero agradecer a las y los docentes que nos están acompañando en esta transmisión. Muchas gracias, pero no olviden dejarnos su nombre y el nombre de su escuela en el chat, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a las preguntas de este primer segmento, antes de continuar con los efectos de la intoxicación, doctor. ¿Dónde se elabora esta sustancia? Nos pregunta. Sí, generalmente esta sustancia es en laboratorios clandestinos, donde no hay ningún tipo de supervisión ni de control, lo cual la hace pues, más peligrosa todavía, porque como les mencionaba, se pueden utilizar muchas sustancias tóxicas para el organismo, como puede ser el éter, el amoníaco, litio, fósforo, algunos insecticidas, ¿no? Muchas mezclas que muchas veces se desconoce y que pues son realmente peligrosas para la salud, ¿no? También nos preguntan con qué nombre se les conoce. La más conocida es el cristal, también se puede conocer como Met, Speed, principalmente, pero la más conocida y que actualmente sabemos es el cristal, ¿no? Lo más frecuente utilizado. De acuerdo. ¿Cuál es el nombre o cuál es su forma de presentación más común, doctor Zorrilla? Sí, generalmente son como piedras o polvo blanco en el cual no tiene ningún tipo de olor, tiene un sabor amargo y que fácilmente se disuelve en el agua o en el alcohol. Y esta puede ser también, ¿cómo se puede administrar? Se puede administrar de forma inyectada, que es todavía más peligrosa y es más rápido su efecto, snifada o inhalada también, que es de las más rápido su efecto, puede ser ingerida o fumada también. También.
Bueno, no olvidemos que estamos hablando de las metanfetaminas y estamos hablando de pues este tipo de sustancia que deriva, bueno, pues en los riesgos y en todo lo que ya nos compartió el doctor Zorrilla. Estamos en la sección de preguntas y respuestas para este primer segmento. ¿Cómo se comporta, nos pregunta el doctor, cómo se comporta la dopamina que produce el cerebro con el uso de metanfetaminas? Sí, bueno, al ingerir o consumir la metanfetamina, como les decía, la función de esta sustancia es inhibir la recaptación de la dopamina y aumentar su liberación en ciertas áreas del cerebro, principalmente en núcleo accumbens. Esto hace que de forma casi inmediata, en cuestión de minutos, se sienta pues una euforia, un placer inmediato que hace que pues quien la consume se puede enganchar más fácilmente. Pero esto es el efecto inmediato, pero como hemos visto, también tiene muchos efectos a largo plazo, ¿no? Como puede ser alteración en la percepción, puede presentarse alucinaciones, comportamientos violentos, agresivos, ansiedad, cambios en el estado de ánimo, disminuye el apetito, aumenta la frecuencia cardíaca, tienen mucho calor, sudan mucho y pues todo este desbalance pues es peligroso, ¿no? Y puede ser inmediato que puedan presentarse efectos graves o a largo plazo, ¿no? También después de varias horas de haberla consumido en una sola ocasión. A propósito de esto que está mencionando, nos preguntan, ¿las alteraciones que genera son reversibles? Sí, en algunas alteraciones sí pueden ser reversibles, depende de la cantidad y la frecuencia con la que se consume esta sustancia. Sin embargo, ya hablando de las y los adolescentes, pues sí hay efectos que pueden ser irreversibles, ¿no? Y que, como mencionábamos, pueden tener accidentes, ideación suicida, intentos de suicidio, agresividad o situaciones como, por ejemplo, conductas sexuales de riesgo que puedan pues tener efectos irreversibles a largo plazo y para su funcionalidad. Sí. ¿Las metanfetaminas tienen algún uso médico? Sí, en algunos países como segunda línea de tratamiento se utilizan, por ejemplo, para la narcolepsia, para trastorno por déficit de atención e hiperactividad, para algunas situaciones para bajar de peso. Sin embargo, son solamente en algunos países y son otro tipo de metanfetamina, ¿no? Diferente a la que se consume para estos fines. Muy bien, esta es la primera parte con preguntas y respuestas. No olviden ponernos sus nombres y el nombre de sus escuelas. Pero bueno, vamos a continuar con esto, doctor. Nos ha hablado sobre la intoxicación por estimulantes. Pero, ¿qué nos podría decir sobre las consecuencias en el consumo de las metanfetaminas, sobre todo en el corto y largo plazo? Sí, bueno, a corto plazo puede aumentar la frecuencia cardíaca, generar crisis hipertensivas, que se eleve la presión arterial, y quien tiene también factores de riesgo, por ejemplo, cardiovasculares, puede ser que más fácilmente puedan desarrollarnos infartos agudos al miocardio, eventos cerebrovasculares, infartos cerebrales, aumento de la presión arterial, diaforesis, ¿no? Alteraciones en la temperatura, pérdida de peso, alteraciones dentales, ¿no? A corto plazo. Y a largo plazo, pues funciones cognitivas también se ven alteradas, como la memoria, la atención, las funciones cognitivas que tienen que ver con la planeación, la ejecución, el control de cualquier actividad que hagamos, ¿no? Este control inhibitorio, pues también hace que si consumimos esta sustancia, nuestro juicio se disminuye, ¿no? Y que podamos hacer cosas pues fuera de nuestro juicio, fuera de nuestros 5 sentidos, ¿no? Que nos puedan poner en riesgo, como tener accidentes, no sé, de tránsito, como las prácticas sexuales de riesgo, sí, claro, entre muchas otras conductas que como no estamos al 100 en nuestros sentidos, pues se nos hace fácil y no medimos ese riesgo, ¿no? Y que nos hace más impulsivos. Y en un adolescente que de por sí, por la misma edad y el desarrollo cerebral a esta edad, que tienden a ser más impulsivos, al consumir cualquiera de estas sustancias, pues aumenta esta impulsividad
y pues que haya mucho mayor riesgo en todos los sentidos. Y ya lo mencionaba usted, doctor, todavía el cerebro no se desarrolla, no alcanza su óptimo desarrollo a esa edad. Exacto, como hasta los 20 años más o menos se termina ya de formar ciertas estructuras cerebrales, como puede ser la corteza prefrontal, ¿no? Que tienen que ver con todo esto de la impulsividad, las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, pues sí, es mucho mayor riesgo a estas edades. ¿Qué le parece si vamos al desarrollo de este segundo segmento? Precisamente efectos a corto y largo plazo. Perfecto. Sí, pero antes, no olviden mandarnos sus preguntas, sus comentarios. El doctor pues está respondiendo a cada una de sus inquietudes. Entonces vamos con el siguiente segmento. Ahí estamos, doctor. ¿Es esta diapositiva o la pasamos? Sí, es esta, ¿no? Perfecto, doctor. Muy bien. Bueno, hablando sobre la prevalencia de síntomas psicóticos en pacientes que utilizan la metanfetamina, sabemos que hay un alto porcentaje de las y los usuarios llegan a presentar síntomas psicóticos, dentro de los cuales se pueden encontrar ideas delirantes, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, en las cuales se estima, en diversos estudios se ha visto entre el 7 y el 76% que llegan a presentar estos síntomas. Diferentes también estudios han identificado una prevalencia del 36% a largo plazo, dentro de los que llegan a consumir la metanfetamina en algunas ocasiones, y también quienes tienen un diagnóstico ya por un trastorno por consumo, entre 43% aproximadamente llegan a presentar sintomatología psicótica. También, por ejemplo, y aquí también algo importante, en estudios en los que se han realizado en usuarios o en pacientes en los cuales no tienen algún diagnóstico psiquiátrico previo y que han consumido la metanfetamina, 13% aproximadamente han llegado a presentar algunos síntomas psicóticos, como pueden ser ideas delirantes de daño, ¿no? Sentirse vigilados, perseguidos, observados, o incluso las mismas alucinaciones. El tiempo promedio que se estima entre que prueban por primera vez esta sustancia y desarrollar alguna sintomatología psicótica se estima entre 1.7 años, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues es bastante grave esta situación. También hay probabilidades de tener un cuadro psicótico después de 16 días de consumo continuo de esta sustancia, hasta el 48%. Por ejemplo, se ha visto adolescentes que llegan a consumir esta sustancia de forma continuada por varias semanas, tienen un mayor riesgo de presentar esta sintomatología, entre todas las otras que hemos mencionado, como síntomas de ansiedad, síntomas depresivos y otro tipo de riesgo. También, como aquí podemos ver, dentro de los riesgos que les mencionaba, pues la metanfetamina es una sustancia que no es pura y que es sintética, ¿no? Desarrollada con diversas sustancias tóxicas, en las cuales pues hace que sea más potente y mucho más dañina, ¿no? Y que el efecto de generar una tolerancia y una dependencia a estas sustancias es mucho mayor. Las sobredosis pues son mucho más peligrosas. ¿Por qué? Porque pueden ser mortales, ¿no? Por estas alteraciones cardiovasculares y en otros aparatos del sistema nervioso y del organismo. Las mezclas que les decía, muchas veces no hay ningún tipo de control en estos laboratorios, entonces pues hay muchas mezclas de diferentes sustancias. Pueden tener también agotamiento físico, la deshidratación que los puede presentarse de una forma grave y que puedan presentar alteraciones electrolíticas incluso, ¿no? Y los accidentes, como accidentes de tránsito, conductas o intentos suicidas, ¿no? Y de otro tipo, que pueden ser también muy, muy peligrosas. Dentro también de las otras consecuencias del consumo, podemos ver que, bueno, en las y los adolescentes, pues la deserción y el fracaso escolar es también algo frecuente, porque por todas estas alteraciones cognitivas que se llegan a presentar, ¿no? Empiezan a bajar su rendimiento académico, sus calificaciones, pueden presentarse también conductas violentas tanto en la escuela como en la familia, dentro de la casa,
tienen una mayor inestabilidad emocional y en sus relaciones interpersonales. También esto que tiene que ver con los accidentes de tránsito y de otro tipo, las infecciones de transmisión sexual por estas conductas de riesgo, y también que puedan, en algunos casos, al no consumir, al no poder conseguir esta sustancia, que puedan caer en conductas delictivas para conseguir dinero o medios para conseguir este tipo de sustancias, ¿no? Dentro de los factores de riesgo hay, como cualquier otra también enfermedad psiquiátrica o mental, es multifactorial, ¿no? Tenemos los factores genéticos, que son también muy importantes, en los cuales se estima que si tenemos de primera línea un familiar que tiene antecedente de una adicción o de algún consumo de sustancias que le haya generado un problema de consumo, tenemos entre 40 y 60% mayor susceptibilidad de herencia. También hay varios polimorfismos de genes que tienen que ver con la serotonina y dopamina, que era lo que les mencionaba, que es que al consumir esta sustancia hay esta liberación de esta sustancia, y también el desarrollo neurobiológico, ¿no? Como les mencionaba, la mielinización de estas áreas cerebrales específicas a esta edad hay mucho mayor riesgo porque aún está en formación. También hay una eliminación sináptica selectiva prefrontal y temporal, también modificación de estos sistemas de neurotransmisores, y al consumir de forma más continua este tipo de sustancias hace que estos neurotransmisores y estos receptores de dopamina, serotonina, pues se vean afectados y que cada vez necesiten más y más y más consumir esta sustancia para tener este efecto placentero o de euforia inmediato. Las alteraciones también neurocognitivas, que tienen que ver con todo esto de atención, concentración, la memoria a corto y a largo plazo, la ejecución, la planeación, el control inhibitorio para hacer actividades, ¿no? Todo esto también se ve afectado, y se ha visto también muchos estudios en los cuales personas que tienen un trastorno por consumo de esta y otras sustancias, que entre el 60 y el 88% aproximadamente tienen otro diagnóstico o otros diagnósticos mentales, que es como conocemos la patología dual, ¿no? Que es la existencia de uno o varios diagnósticos psiquiátricos, como puede ser depresión, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, un trastorno de ansiedad, y a la par de un trastorno por consumo de alguna sustancia o de algún otro comportamiento adictivo. Esto hace que estos diagnósticos a la par sea la existencia de patología dual. Otros factores de riesgo también, pues tenemos los factores psicosociales, en los cuales pues son aptitudes sociales deficientes, que en la adolescencia pues la presión de los compañeros o de los amigos es mucho más importante que a cualquier otra edad, y si el grupo de amigos consume sustancias, pues es más fácil que la o el adolescente que se deja presionar o que no tiene adecuados mecanismos de afrontamiento o de canalización o otro tipo de actividades que suplan estas actividades, pues que sea fácil que la pueda consumir y que pueda desarrollar pues un trastorno por consumo. También a nivel familiar es muy importante si dentro de la familia también hay alguien que consuma, simplemente no tiene que ser este tipo de sustancia, pero que consuma alcohol o tabaco o alguna otra, pues también el riesgo sea mucho mayor. La ruptura también del núcleo familiar también se ha visto como factor de riesgo, también conflictos intrafamiliares, aunque la familia nuclear pues esté compuesta por ambos padres y hermanos, pero hay una dinámica disfuncional, pues también el riesgo es mayor. También un manejo emocional deficiente, escasos lazos afectivos, por ejemplo, no hay una adecuada comunicación entre los miembros de la familia o entre los menores de edad. Medioambientales también tiene que ver mucho, bueno, esto que les mencionaba de la presión social con los amigos, con los pares, el entorno, con la normalización del consumo. Como sabemos, actualmente también pues hay una normalización del consumo del alcohol, del tabaco y de otras sustancias, y también hay un fácil acceso a estas mismas sustancias, que eso hace que también pues el riesgo sea mucho mayor. La publicidad positiva al consumo pues también es un factor de riesgo, la migración, la violencia social,
la delincuencia, la pobreza y el fácil acceso a la sustancia. Como sabemos, en los últimos años, en las últimas décadas, el fácil acceso a la sustancia pues hace también que pues el consumo sea más fácil y que se pueda desarrollar trastornos por consumo más fácil, ¿no? Y una baja percepción de riesgo de las consecuencias negativas que tiene el consumo de estas sustancias. Y por el contrario, los factores de protección para evitar o no desarrollar un trastorno por consumo de esta sustancia, la metanfetamina, individuales, pues tenemos las habilidades sociales, que tengamos adecuadas habilidades sociales, un grupo de amigos que pues tenga otro tipo de actividades deportivas, de arte, también estrategias de afrontamiento, ¿no? Como poder poner límites, saber decir no, saber cómo canalizar o a dónde acudir en caso de sentirse presionados o que alguien esté amenazando con que tiene que consumir o algún tipo de amenaza. La adecuada percepción de riesgo, que es el saber lo que producen este tipo de sustancias, ¿no? Las consecuencias a corto y a largo plazo, evitar mucho la estigmatización o evitar hablar del tema que antes eso se utilizaba mucho, ¿no? Como no hablar del tema o estigmatizar ya el consumo, eres adicto, ¿no? Entonces es mejor desde temprana edad hablar sobre las consecuencias negativas que tiene y que también el adolescente pues tenga esa confianza y apertura con los adultos, que no necesariamente tienen que ser los padres, sino pueden ser los maestros en este caso, los coordinadores, los tutores, tíos o alguien cercano que tenga contacto con él o la adolescente. También autonomía y adecuada autoestima también es un factor protector para no desarrollar un trastorno por consumo. A nivel familiar, la adecuada supervisión también es importante, de los padres o de los tutores, que haya una adecuada supervisión, que sepan quiénes son sus amigos, que sepan si asisten a la escuela, cómo van en la escuela, ¿no? También las actividades que realizan en sus tiempos libres, los adecuados lazos familiares y medioambientales, también que las normas sean claras contra el uso de las sustancias, ¿no? También hablar sobre las consecuencias. La inclusión escolar también es un factor protector, las normas sociales y la aplicación y cumplimiento de las leyes también como factor protector. Es un trabajo en conjunto, doctor. Por eso la importancia de este tipo de transmisiones, porque aquí estamos involucrando directamente a las y los docentes, pero es un trabajo en casa, es un trabajo de todo el núcleo cercano y de ahí la importancia de hablarlo, de no estigmatizarlo, no ocultarlo, y decían por ahí, el que con lobos se anda, a aullar se enseña. Entonces hay que estar muy atentos con quienes se rodean también nuestros chicas, nuestros chicos. Ya vamos al segundo momento de las preguntas y respuestas, doctor. Perfecto. Vamos a hacer corte de caja en este segmento y antes de continuar, permítanme recordarles que importante es para nosotros conocer sus inquietudes. Así es que háganos llegar sus preguntas y sus comentarios. Con mucho gusto el doctor lo responderá, bueno, pues casi de forma inmediata. Pero aquí ya tenemos algunas. ¿Qué pasa, doctor, si se tiene una sobredosis? Si se tiene una sobredosis, depende también la cantidad que se consuma, pero lo que puede presentarse es una crisis hipertensiva, que se eleve la presión arterial, que tengan diaforesis, que suden mucho, pérdida del apetito, que puedan presentar síntomas de ansiedad como crisis de pánico, ¿no? Dolor en el pecho, falta de aire. Pueden haber síntomas también de psicosis, como mencionábamos, ideas delirantes, no sentirse que están en riesgo, que incluso los familiares o los amigos quieren hacerles algún tipo de daño. Pueden presentarse alucinaciones auditivas, visuales, ¿no? Insomnio también, mucha energía, mayor impulsividad y que puedan ponerse en riesgo, ¿no? Tener algún tipo de accidentes o conductas sexuales de riesgo, entre muchas otras, pero lo principal es eso, ¿no? Que pueden tener crisis hipertensivas, alteraciones cardíacas, incluso pueden haber infartos cardíacos y también eventos cerebrovasculares, infartos cerebrales. Muy bien. ¿Cómo se administra esta droga? Se administra, puede ser vía inyectada, esnifada o inhalada, vía oral también o fumada. Son las vías más frecuentes que se pueden utilizar, ¿no? Y se absorbe por cualquier mucosa y en cuestión de minutos
se empieza a tener el efecto de eufórico y todos los efectos secundarios también. Y se elimina alrededor de, como a las 12 horas de haberla consumido, solo el 50%, ¿no? Entonces puede tardar hasta un día en que se elimine por completo y los efectos pueden durar un día o hasta más, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Se tiene que consumir en gran cantidad para sufrir los efectos? No, pueden ser cantidades pequeñas e incluso solo en que se consuma en una ocasión para presentar efectos secundarios, ¿no? Cada organismo, como sabemos, es distinto. Los receptores, la liberación de dopamina también, ¿no? Y como es una sustancia sintética que no tiene ningún tipo de control y que tiene muchas sustancias tóxicas para el organismo, el simple hecho de consumirla en una ocasión puede tener efectos graves, inmediatos y mortales incluso. Vaya, doctor. ¿Qué síntomas tiene una persona que consume metanfetaminas? Sí, lo primero es, sienten mucho calor, mucha energía, no tienen nada de sueño, se sienten generalmente muy alegres, muy intranquilos, tienen mucha sed, las pupilas se dilatan, que eso también es un síntoma importante, los ojos rojos y las pupilas dilatadas, constantemente tienen que estar tomando agua, sudan en exceso, ¿no? Mucha energía, pueden sentirse muy inquietos, no tienen nada de apetito durante su efecto. Y es como dentro de lo principal, ¿no? Y a veces pueden tener estas alucinaciones, ¿no? Que escuchan los sonidos de forma distinta, las sensaciones físicas, ¿no? Simplemente una caricia o se siente mucho mayor, ¿no? Entonces es como lo principal, y dentro de los efectos secundarios más graves, pues las taquicardias, las crisis hipertensivas, las crisis incluso pueden ser convulsivas y todo lo demás. ¿Qué otra consecuencia pueden tener las metanfetaminas, la metanfetamina inyectada? Sí, la metanfetamina inyectada, el efecto es más rápido, secundario, lo cual hace que sea mucho más potente y que tarde también más tiempo en eliminarse. Entonces, el efecto es mucho más potente y grave si es inyectada o también inhalada. Esto, pues, bueno, tiene mucho mayor riesgo, ¿no? También, y los efectos secundarios se pueden multiplicar también si es por estas vías. También a nivel cognitivo se pueden presentar alteraciones, ¿no? Como alteraciones en la atención, en la concentración, en la memoria y en toda esta planeación y ejecución. Ha causado mucha inquietud el tema y afortunadamente tenemos muchas preguntas. ¿Por qué ocurre el síndrome de abstinencia? Sí, el síndrome... Pregunta Gabriel, perdón. Okay. Pregunta Gabriel. El síndrome de abstinencia, bueno, es cuando ya generalmente hay una dependencia a esta sustancia. ¿Cuáles son los criterios para generar una dependencia? Cuando ya se necesita esta sustancia, consumirla en mayores cantidades para sentir los efectos placenteros con los que se buscan, ¿no? Como por ejemplo estas sensaciones. Entonces cada vez se necesita mayor consumo de esta sustancia y al dejar de consumirla se presentan los síntomas de abstinencia que pueden ser físicos, psicológicos, como sentir mucha ansiedad, inquietud, sentirse como irritables, muy enojados, desesperados, tristes por la necesidad de consumir esta sustancia, ¿no? Y este tipo de sustancias, al ser sintéticas, pues tiene mucho mayor riesgo de generar una abstinencia, ¿no? y síntomas secundarios. Entonces, eso es lo que provoca la abstinencia, ¿no? Síntomas físicos, psicológicos, de ansiedad e intranquilidad por necesidad de consumir esta sustancia y volver a sentir lo que buscan en la sustancia, ¿no? Que es la euforia, esta sensación placentera inmediata. Mariela Miguel comenta, excelente información, gracias por compartir, doctor. Rick Corus, hola doctor, en caso de una sobredosis, ¿qué acciones debemos tomar? Atentamente, maestro Ricardo Cruz, coronel, Sexur, Puebla. Sí, en caso de una sobredosis es importante interrogar también qué tipo de sustancia se consumió y la cantidad aproximada con la que se consumió y la vía. Y posteriormente, pues bueno, vigilar los signos vitales básicos como la presión arterial, la glucosa, que esté bien hidratado él o la menor y posteriormente, pues obviamente contactar a los familiares o a los tutores
y proceder de forma inmediata al servicio de urgencias de algún hospital general para estabilización de los síntomas. A veces es necesario la hidratación vía parenteral con suero, vigilancia de los signos vitales y estar en observación a lo mejor un par de horas en lo que esta sustancia se elimina por el cuerpo, ¿no? Pero sí, siempre preguntar el tipo de sustancia, la vía de administración, la vigilancia de los signos vitales básicos, ¿no? El estado de conciencia y contactar a los familiares para proceder al siguiente paso, que sería la canalización a un hospital o algún centro de salud más cercano. Leticia Castillo pregunta, ¿es posible dejar de ingerir estas sin someterse a un tratamiento desintoxicador? Puede ser, sí. Depende también la frecuencia y el tiempo de evolución del consumo. Si hay generalmente un trastorno ya por consumo, por ejemplo, una dependencia a esta sustancia, pues tiende a ser un poco más difícil que por sí solo se pueda dejar, ¿no? Generalmente, cuando hay un trastorno por consumo de esta u otras sustancias, sí se necesita un abordaje multidisciplinario. En algunos casos sí se necesita el manejo con algún medicamento, dependiendo de si hay alguna comorbilidad, algún trastorno depresivo, un trastorno por ansiedad o algún otro tipo. Pero lo que también se ha visto con mucha efectividad son las intervenciones psicosociales, las psicoterapias, ¿no? De corte conductual, cognitivo-conductual, manejo de contingencias para reducir el consumo y lograr la abstinencia a la sustancia. Adri Mayanín, ¿el cristal es el crack? No, es distinto, ese es otro tipo de anfetamina. Al igual que el NMDA o el éxtasis o las tachas también, es otro tipo de anfetamina. María del Refugio Domínguez, ¿cuáles son los espacios recomendados para la rehabilitación de los menores? ¿Deben ser anexos, clínicas, hospitales médicos o psiquiátricos, doctor? Dependiendo del caso, hay que evaluar de forma integral cada caso. Es importante hacer una historia clínica detallada, interrogar sobre el inicio del consumo, la cantidad y la frecuencia del consumo, si hay algún otro diagnóstico agregado psiquiátrico. Si es en ese caso, puede ser, por ejemplo, si hay un consumo experimental o en un par de ocasiones, puede ser que únicamente con intervenciones psicoterapéuticas o psicosociales pueda ser suficiente. Si el caso es grave y generalmente hay una dependencia y hay otras comorbilidades, o si identificamos que hay factores de riesgo, como por ejemplo los que hemos visto, individuales, familiares, que no haya adecuadas redes de apoyo sociales. En este caso sí es importante pues canalizar a los, por ejemplo, centros de integración juvenil. En algunos centros de salud hay servicio de psicología, de psiquiatría, o también pueden ser en hospitales generales o en hospitales psiquiátricos, dependiéndose al caso y lo más cercano al domicilio o la proximidad de los pacientes. Marita Juarecita, ¿cómo es que se expande tanto el consumo si se empieza a manejar de forma restringida en el sector médico? ¿Cómo se puede extender? Bueno, la utilización de esta sustancia, que es la metanfetamina, pues realmente en México no tiene alguna indicación médica. Al ser una sustancia ilegal, en la cual, como les mencionaba, no hay ningún tipo de control en su producción y en su fabricación, hace que pues más fácil el acceso esté, y últimamente en los últimos años en los adolescentes, ¿no? Hay una baja percepción del riesgo de esta sustancia y muchas veces que dentro de las sustancias más frecuentemente utilizadas, entre otras, es el alcohol, el tabaco, la marihuana, pero muchas veces al desconocer sobre las consecuencias negativas de estas sustancias, hace que más fácil, pues como experimentación o para pertenecer a un grupo de pares, puedan iniciar este consumo y que puedan desarrollar un trastorno por consumo, ¿no? Al ser una sustancia sintética muy potente y muy peligrosa. Pero sí es importante hablar sobre las consecuencias que tienen, ¿no? A nivel inmediato y prolongado también, evitando el estigma y también evitar el no hablar sobre estas consecuencias y este tipo de sustancias, ¿no? Que eso se ha visto que es contraproducente. El viaje.
Respecto a los daños cerebrales, si el consumo es prolongado, varios años, ¿es posible que se puedan revertir los daños? Depende también el tiempo y la cantidad del consumo. Pueden haber algunos daños que puedan ser irreversibles, pero muchos otros no son reversibles, ¿no? Como por ejemplo algunas funciones cognitivas, ¿no? La memoria, la planeación, la ejecución, también pues alteraciones en el estado de ánimo, ¿no? También pueden verse afectadas de forma irreversible y si se genera un trastorno por consumo, una dependencia a esta sustancia, como hemos visto, todos los receptores de estos neurotransmisores como la dopamina, serotonina, entre otros, pues también se ven afectados y que también a la larga sea más el riesgo que se ha visto que puedan desarrollar una depresión, un trastorno de ansiedad, incluso otras enfermedades neurológicas como enfermedad de Parkinson, se ha relacionado también con consumidores crónicos de este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, pueden revertirse algunas situaciones, sin embargo, otras pueden ser ya irreversibles. Miguel Ángel Lara, ¿cómo podemos identificar este tipo de sustancias? Este tipo de sustancias, como les mencionaba, pueden ser como piedra o polvo blanco, el cual pues no tiene ningún tipo de olor. Generalmente pues es con un sabor amargo, se disuelve fácilmente en agua y en alcohol, lo cual la hace más peligrosa, ¿no? Porque muchas veces puede estar mezclada en alguno de estos líquidos. Pero generalmente lo identifican como polvo, ¿no? Un polvo blanco sin color. Muy bien. Rocío López Urbina comenta, muy importante estas sesiones como complemento del material de la estrategia. Se agradece el apoyo de los especialistas para tener mayor información. Felicidades, doctor. Gracias. Bueno, pero ¿cómo podemos prevenir, doctor Zorrilla, y abordar esta situación de consumo? Nos encantaría que en este tercer bloque, pues precisamente abordáramos este tema, o sea, la prevención, ¿no? El abordaje. Claro. Escuchamos. ¿Qué hacer? Ok, bueno, como nos están viendo los docentes, la mayoría de los docentes, la escuela es un factor importante como protector, ¿no? Como ya habíamos mencionado previamente, ya que la escuela pues, es la base de la prevención del consumo, ¿no? Esto fue también declarado por la OMS desde hace varios años y lo cual, pues, como les decía, cualquier adulto que tenga contacto con las y los adolescentes tiene un factor pues primordial para la prevención y la intervención oportuna para el consumo de las sustancias psicoactivas. La educación es un factor protector, las normas legales y las normas sociales que se desarrollan y se implementan en las escuelas para detectar y ofrecer asistencia oportuna y también evitar prácticas de riesgo. Entonces, la escuela como factor protector, pues en cuanto a todos estos ámbitos es muy importante para revertir y prevenir el inicio del consumo, ya que pues, se pueden implementar actividades físicas, actividades de arte, actividades académicas, ¿no? que suplan actividades pues, no saludables en las y los adolescentes. También dentro de las fortalezas que tiene la escuela, pues bueno, sabemos que es el punto de arranque para prevenir el primer consumo y anticiparse a la primera oferta del consumo, ¿no? Como les decía previamente, la adolescencia es un factor de riesgo importante a nivel neurobiológico, el cual pues implica que los efectos sean secundarios o dañinos de las sustancias sean mucho mayores. También la escuela prepara a las y los alumnos a que sean capaces de rechazar las sustancias psicoactivas y manejar la presión social. Por eso es importante siempre desde temprana edad psicoeducar sobre el tipo de sustancias, las consecuencias negativas que tienen a corto y a largo plazo, cómo evitar también la presión social de los pares, que a esta edad es muy importante, y cómo suplir con otras actividades. La escuela también contribuye al desarrollo integral del individuo, el desarrollo cognitivo, el desarrollo social y el desarrollo físico, ¿no? Por eso es tan importante la escuela y también, como podemos ver, la pandemia pues tuvo muchas repercusiones y va a seguir teniendo muchas repercusiones a largo plazo. También el espacio altamente favorable para el desarrollo de factores de protección contra las adicciones,
también eso es importante en la escuela, ¿no? Generar pues todos estos mecanismos y estrategias, ¿no? de forma preventiva para poder darles técnicas y medidas de afrontamiento a las y los adolescentes para evitar la presión y poder retrasar o rechazar por completo el consumo de la sustancia. Los docentes en este caso también tienen un papel muy, muy importante, ya que son agentes preventivos primordiales debido a que pues, tienen una cercanía muy estrecha con las y los adolescentes, ¿no? Como modelos de comportamiento muchas veces son como los ídolos o figuras a seguir, ¿no? Para el comportamiento y la función educadora, y también ejercen un papel muy importante en la prevención, ya que acompañan, asesoran y orientan a las niñas, niños y adolescentes. Y muchas veces también podemos ver que en las y los adolescentes, a veces cuando vienen de entornos familiares complicados en los cuales pues no tienen una adecuada supervisión o una adecuada relación con los mismos miembros, pues en la escuela encuentran esa imagen de confianza con quien se pueden acercar. Entonces, aprovechar todos esos momentos y esas oportunidades que tienen los docentes para poder generar esa confianza, ese vínculo con las y los adolescentes y poderlos ayudar si están teniendo algún tipo de problema. ¿Qué tenemos que hacer tanto los docentes como todos los adultos que estamos en contacto, tanto personal médico y no médico? Elevar la percepción de riesgo del consumo de sustancias, explicar los riesgos y las consecuencias que implica el consumir cualquier tipo de sustancia psicoactiva, reconocer en él mismo, también ayudarlos a que los aspectos que los ponen en riesgo, ¿no? También la presión de los pares, de los compañeros, identificar todas estas situaciones que los ponen en riesgo de poder consumir alguna sustancia. Ayudarlos también a desarrollar habilidades que permitan conocerse, quererse a sí mismos, cuidarse, resistir a la presión, tomar decisiones y plantear metas, orientar también acciones y decisiones relacionadas con el consumo, saber a dónde poder acudir también si ya tienen un problema de consumo, ya iniciaron con el consumo de alguna sustancia, y dónde poder acudir y poderse atender, ¿no? También tener como un flujograma o un algoritmo de atención para poder también, tanto en las escuelas, poder canalizar de forma oportuna a las diferentes instancias, evitar también participación en las acciones delictivas, ¿no? Que también muchas veces se relaciona al consumo para conseguir esta sustancia, y que también pues incluso caen en conductas delictivas para conseguir este tipo de sustancias, ¿no? Y continuar con el consumo. Aquí también podemos ver sobre la influencia que tiene la escuela y la convivencia escolar como factor protector y factor de riesgo, ¿no? Que en la influencia de la escuela también es importante que la información sea veraz sobre los daños por el uso de las sustancias, que el interés por el bienestar de los alumnos sea lo primordial, la convivencia escolar también, que haya reglas y normas claras, ¿no? Límites y consecuencias, también es como factor importante, la comunicación asertiva y efectiva entre los docentes y los alumnos, con compañeros, con profesores y con otras autoridades en la escuela. Las relaciones con el grupo de pares también es muy importante, que haya un apoyo solidario entre los mismos amigos, entre los mismos compañeros. A veces también se pueden utilizar algunas como tutorías que se utilizan entre los mismos adolescentes o estudiantes para generar esta confianza y poder tener como un algoritmo de atención y de prevención ante el consumo. Prácticas recreativas saludables como talleres de arte, como actividad física y otro tipo de actividades de ocio y lúdicas saludables que fomenten y que ayudan de forma pues benéfica a la salud y el desarrollo de las y las adolescentes. Y también la relación del docente y el alumno es muy importante. Como les mencionaba, la información tiene que ser realista, objetiva, consejos prácticos de acuerdo a la edad de cada menor, y también que haya este involucramiento en la motivación y la relación de confianza entre ellos, ¿no? Para que también puedan acudir a ellos.
A nivel preescolar debemos de enfocarnos en el modificar factores de riesgo, como en las otras áreas también, que el comportamiento agresivo que también los docentes identifiquen, pues puedan identificarlo y canalizarlo de forma oportuna, que también cuando haya conductas sociales negativas y dificultades académicas, identificar y poder como canalizar, tener contacto con los familiares y poder también pues generar como una estrategia de intervención. A nivel de primaria también, pues bueno, si hay dificultades académicas, pues siempre como identificar, recurrir al apoyo psicopedagógico en dado caso, académico, socioemotivo, para tratar también estos factores de riesgo. Si se identifican factores de riesgo tanto individuales como familiares, también pues generar algunas estrategias, favorecer también el desarrollo de las habilidades de autocontrol, comunicación y resolución de problemas. No siempre ayudar a los menores de edad a desarrollar estrategias para desarrollar habilidades y poder resolver entre ellos mismos los problemas. Y a nivel secundaria, que la parte social en esta etapa del desarrollo es primordial, pues también aumentar la competencia académica es importante a través del desarrollo de habilidades, fortalecimiento de autoestima, del autoconcepto, de la convivencia armónica entre los compañeros y también que haya refuerzo en las actitudes contra las sustancias psicoactivas. La comunicación asertiva es muy importante en las intervenciones. Como la asertividad pues tiene que ver con la relación con los demás en un plano de igualdad, comprensión y de justicia. También capacidad para hacer valer los propios derechos, reconocer las creencias y también poder plantear metas de acuerdo a la edad, metas objetivas y también que puedan ser que se puedan cumplirse fácilmente. También los adolescentes deben de ser abordados con mucha prudencia, cautela y generar confianza, porque muchas veces, como les comentaba, vienen de ambientes familiares pues agresivos o de una mala supervisión o de estigmatización en la cual pues al acudir a algún docente o alguna autoridad escolar para externar los problemas que están pasando, es importante no reaccionar de la misma forma que en casa o en otros ambientes, ¿no? Como estigmatizante o de crítica, ¿no? Entonces siempre generar esa confianza, escucha activa y para que él o la adolescente pueda abrirse y generar esa confianza y podamos ayudarlo de una mejor forma. La escucha activa es muy importante también para atender, comprender lo que la otra persona está diciendo, captando la perspectiva desde lo cual se está comunicando. También dentro de un espacio tranquilo, tiene que ser sin distractores, donde no haya pues otras personas también. Escuchar con detenimiento, siempre ver a los ojos y hablar con un lenguaje de acuerdo a la edad también, ¿no? de las y los menores. Escuchar, comprender y no minimizar ni tampoco descalificar, como les mencionaba. ¿Cómo podemos también darnos cuenta en la escuela, tanto los docentes como las autoridades, de que hay un problema por consumo o de alguna sustancia? Pues los docentes generalmente ya conocen bien a los adolescentes, ¿no? a sus alumnos, entonces generalmente pues empiezan a haber cambios en su comportamiento, como puede haber poco interés en las clases, no participan, si previamente era un alumno que participaba o que estaba más activo, se ausenta, llega tarde, el diálogo puede ser rápido o desconectado, tienen cambios en su arreglo físico, ¿no? Descuidados o pueden empezar a bajar de peso, alteraciones físicas evidentes, pueden estar más intranquilos, inquietos, desesperados, más distraídos, ausentes. Se les puede ver tristes, cansados, dormirse durante las clases frecuentemente, que también tengan cambios abruptos en su conducta, bajo rendimiento académico, se aísla de sus compañeros, por ejemplo, que tienen ciertos grupos de amigos y empiezan a aislarse de los mismos. También cambios en el estado de ánimo, pues se pueden mostrar más irritables, apáticos, sin energía.
pierden interés en muchas actividades que previamente les interesaban, pueden tener movimientos lentos, cambios rápidos en el peso. Generalmente, por ejemplo, hablando de las metanfetaminas, pues va una importante disminución del peso corporal. También pueden tener una baja notable en su rendimiento académico y pues esto de retardos repetidos o ausentismo escolar, ¿no? Son como síntomas de alarma que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Qué intervenciones podemos hacer en la escuela? El paso 1, siempre prestar atención a las señales de alerta. Siempre identificar los factores de riesgo como lo hemos visto previamente, tanto individuales, familiares, psicosociales. El paso 2, establecer contacto inmediato con los padres o tutores de los menores, siempre también con el consentimiento de los menores, también que sepan cuál va a ser el paso a seguir. El paso 3, indagar sobre las posibles causas del cambio del comportamiento y comentar el caso con la dirección de la escuela o las autoridades pertinentes en una sesión de consejo o el consejo de ética para tomar las medidas siguientes. En caso, aquí hablamos también de un algoritmo de cómo indagar sobre los posibles cambios en el comportamiento de los alumnos. Pues bueno, si siempre la escucha activa sobre identificar factores de riesgo, identificar si hay un problema por el consumo de sustancia. Si es así, pues bueno, tomar medidas necesarias como hablar con los tutores o con los padres, tomar medidas pues, pertinentes y oportunas. Si se descarta el consumo, por ejemplo, que haya sospecha del consumo de alguna sustancia y posteriormente se descarta, siempre identificar factores de riesgo, ¿no? Si el A o el adolescente está pasando por una situación complicada, síntomas depresivos, de ansiedad, o problemas familiares o interpersonales de acoso escolar, pues siempre identificar y darle seguimiento, ¿no? Por ejemplo, si se descarta el consumo de alguna sustancia, ya dejarle de dar seguimiento, sino cualquier síntoma de alarma o factor de riesgo que identifiquemos, darle seguimiento, porque esta o este adolescente siempre puede estar en riesgo de cualquier padecimiento mental y de consumir alguna sustancia psicoactiva. Siempre es importante también entonces identificar a las y los adolescentes jóvenes que comienzan a experimentar el consumo de sustancias, estratificar el riesgo que tienen de padecer un trastorno por consumo, y esto va a depender de los factores individuales, genéticos, familiares, sociales que tienen, para que esto se pueda desarrollar más fácilmente. Dar orientación siempre psicológica breve a los adolescentes y jóvenes que estén en riesgo alto, como les decía, no dejar de dar seguimiento y referirlos en caso de que también identifiquemos algún síntoma de riesgo, que haya varios factores de riesgo, identificar a los diferentes niveles de atención, centros de salud, centros de integración juvenil, hospitales generales o hospitales psiquiátricos también para la atención psicológica y psiquiátrica. Hay también unas intervenciones que ya se han utilizado desde hace tiempo por el gobierno para el posible consumo de sustancias, que se llama modelo basado en la 5A, que tiene que ver con, primero, averiguar, ¿no? ¿Qué es lo que les comentaba? Averiguar sobre qué está sucediendo con la o el adolescente. Interrogar de forma específica sobre si hay algún tipo de consumo de alguna sustancia, la frecuencia, la cantidad, cuál es el efecto que se busca también sobre el consumir esta sustancia, si alguien más lo sabe, si está en riesgo, siempre aconsejar, ¿no? También es la segunda A, que es aconsejar sobre pues las consecuencias negativas que implica el consumir cualquier sustancia, en este caso la metanfetamina, pero también el alcohol, el tabaco, tanto de forma inmediata como a largo plazo en la salud física y la salud mental. También, ya si se identifica que hay un consumo de sustancia, acordar que bueno, se va a orientar, se van a hacer estrategias de intervención para pues poderles ayudar. Siempre apoyar, ¿no? Darle esta relación de confianza y de seguridad a las y los adolescentes sobre que están en un lugar seguro, que se les va a apoyar. Y también la quinta, que es el asegurar, ¿no? Que es información confidencial, que si hay
algún síntoma de riesgo y que pues es necesario hablarlo con los tutores o con los padres para poder intervenir y que esto no escale a un trastorno por consumo o alguna otra patología psiquiátrica o médica. Que estas intervenciones las puede aplicar tanto los docentes como personal médico, cualquier persona que esté en contacto con las y los adolescentes. También esta intervención que se puede utilizar en las escuelas y en cualquier otro ámbito, que es el círculo de conciencia, que es relacionar estos 6 elementos para hacer autoconciencia sobre el consumo y poder tener estrategias y acciones respecto a esto, ¿no? Como por ejemplo, que tiene que ver con la acción, que es el yo hago, la percepción del evento, yo veo, yo escucho, huelo, gusto y siento, que es hacernos conscientes de nuestras sensaciones. Interpretar también, que tiene que ver con el yo pienso, creo, juzgo, opino, considero. También el sentir, yo siento. Es importante también, siempre que hay un consumo, pues hay algún síntoma, ¿no?, que se busca en el consumo de la sustancia o que previamente existía, ¿no? Sentía miedo, sentía tristeza, sentía desolación, cualquier otro síntoma. Entonces, al consumir la sustancia, pues hace que estos síntomas de forma, pues falsamente se puedan disminuir. Bueno, y como también parte de las conclusiones, sabemos, como les he dicho a lo largo del seminario, que los adolescentes son un grupo neurobiológicamente vulnerable, de mucho mayor riesgo de iniciar y desarrollar un trastorno por consumo por esta etapa de desarrollo a nivel cerebral. La presión de los compañeros y de los pares a esta edad, pues tiene también un impacto mucho mayor. El fácil acceso a las mismas sustancias en las últimas décadas ha sido mucho mayor, y también que sea más fácil de conseguir cualquier tipo de sustancia, lo cual hace que pues también estén en mucho mayor riesgo. También hay una baja percepción de riesgo a cualquier sustancia, ¿no? Muchas veces al interrogar a algún adolescente que está consumiendo alguna de estas sustancias, desconocen todos los efectos que tienen a corto y a largo plazo, ¿no? Y muchas veces lo consumen como experimento porque les dijeron que se siente bien, pero desconocen todo lo demás, ¿no? Entonces, las escuelas siempre ofrecen la forma más sistemática y eficiente de llegar a las y los adolescentes. Las comunidades escolares no pueden permanecer al margen de la atención a estas problemáticas. Entonces, tenemos que hacer un equipo multidisciplinario como para cualquier tratamiento de consumo de sustancias. Todos podemos intervenir de forma oportuna, identificando y pudiendo canalizar de forma oportuna las diferentes instancias. Y como les decía, el uso de sustancias también ha incrementado de forma exponencial en las últimas décadas, y las consecuencias pueden ser mortales, como lo hemos visto a lo largo del seminario. Es importante trabajar en la prevención y el abordaje oportuno antes de iniciar el consumo de cualquier sustancia. Vaya, doctor, excelente información, excelente ponencia. Sí, tenemos muchas preguntas, tenemos inquietudes. Gracias, maestras, maestros, público en general, porque nos hacen llegar sus comentarios. Doctor, Eida Guevara comenta, bueno, felicidades, excelente información, de mucha ayuda. Lucy Kiala Málaga, ¿cómo se comporta un alumno si hace el reto de la anfetamina? ¿Qué tal esto, doctor? Y dentro del salón de clases, doctor, bueno, pues lo mismo, ella al mismo tiempo quiere saber si anfetamina es lo mismo que metanfetamina. Sí, bueno, es distinta la anfetamina a la metanfetamina. La metanfetamina es mucho más tóxica y también tiene otro tipo de sustancias agregadas, como lo hemos visto a lo largo del seminario, tóxicas, que su efecto es mucho más potente a una anfetamina normal. El cómo podemos darnos cuenta cuando alguien consume metanfetamina o incluso anfetaminas, pues tienen generalmente una dilatación pupilar, ¿no? Las pupilas las podemos ver más dilatadas, hay una agitación psicomotora, pueden estar más alterados, más inquietos, con más energía, pueden tender a hablar más de lo normal, estar eufóricos, más irritables, pueden sentirse ansiosos, tener mucho calor, estar rojos, ¿no? Como rubicundos. También pueden presentar síntomas de ansiedad, no tienen apetito, mucha sed les puede dar en el momento.
y también pues si hay un consumo frecuente o repetido de la metanfetamina, pueden haberse pérdida de peso importante, alteraciones a nivel dental, ¿no? También se ven alteradas las piezas dentales, lo del peso, lo de la mayor dificultad para prestar atención. O sea, se ve una alteración en el comportamiento del alumno que previamente era, ¿no? Entonces, generalmente es así. Perfecto. Nayeli Terán, aparte de identificar los síntomas por el consumo de metanfetaminas, ¿de qué otro modo podemos afirmar que un estudiante las consume, doctor? Este tema se complica cuando afirmamos algo sin pruebas y solo emitimos juicios. Así es. Pues bueno, la herramienta más importante que tenemos es si la o el adolescente nos lo refiere, ¿no? O acepta el haber consumido. Si hay sospecha y sin embargo pues se presentan todos estos síntomas y por ejemplo los compañeros o algún amigo nos dice que sí hubo algún tipo de consumo, pues la única forma de corroborarlo pues es haciéndole un análisis toxicológico, ¿no? En sangre o en orina, en la cual pues ahí podemos identificar si sí consumió alguna de estas sustancias. Un examen toxicológico. Perfecto. Silvestre Ríos, por acá en el estado de Chihuahua es muy común encontrarla en cualquier parte, por lo que es muy fácil que cualquier joven la pueda obtener. Hemos encontrado a varios jóvenes en posesión de cristal al interior de las escuelas. ¿Qué hacer en estos casos, doctor, donde no los hagamos criminales? O esto también para buscar ayuda para estos jóvenes. Sí, el fácil acceso de esta y otras sustancias psicoactivas pues es alarmante, ¿no? Ya se pueden conseguir muchas veces hasta en redes sociales, dan incluso números de tarjetas de algún familiar, ¿no? Y se las llevan a casa, las consumen a veces dentro de la escuela. ¿Qué tenemos que hacer en las escuelas? Pues bueno, identificar estos casos y poder hablar con los adolescentes, con los familiares y con los tutores para generar un plan de acción, ¿no? No se puede permitir que el consumo sea dentro de la escuela, ni mucho menos. Por eso es importante que en las escuelas haya límites claros, consecuencias, y las reglas psicosociales son antes que nada, ¿no? Entonces, siempre es importante identificar estos casos y también en las escuelas deben de tener un comité de ética y tener un algoritmo para pues hablar con los tutores o con los familiares para tomar cartas en el asunto, ¿no? Claro. Mar Sosa, ¿las consecuencias en el consumo en menores de edad es más rápida? ¿El color de la piel les cambia, doctor? ¿Cómo concientizar al padre de familia para que atienda esta situación de sus hijos, si fuera el caso? Sí, la pregunta es si se pueden presentar cambios en la piel, ¿verdad? En la piel, y si el consumo en menores es más rápido. Me supongo que es el efecto. Ajá. El efecto sí puede ser más rápido, porque por este mismo desarrollo neurobiológico en los adolescentes, que hace que muchas veces con menores cantidades el efecto sea pues igual de potente que cantidades mayores que puede utilizar un adulto, ¿no? Y los efectos pueden ser irreversibles en las y los adolescentes. Pueden haber cambios, sí, pueden haber cambios en los dientes, pueden haber a veces cambio en la piel, ¿no? También en la coloración, incluso en síntomas de intoxicación aguda, pues pueden estar con la piel como más roja, como si estuvieran bajo el sol, sudan mucho, y pues tienen como mucha actividad, mucha euforia, ¿no? Mucha irritabilidad. Erika Zurita Mier, excelente ponencia, doctor, entendible, precisa, completa la información. Muchas felicidades y gracias. Francisco Sánchez, ¿cuál sería la mejor manera de intervenir como docente por primera vez en algún caso que se dé dentro de la escuela? Lo primero es importante generar confianza, identificar el caso, ¿no? Si estamos identificando que hay alguna o algún alumno que está en riesgo y de estar consumiendo algún tipo de sustancia, lo ideal sería acercarnos a él, quien tenga mayor confianza o que tenga mayor relación con este menor, y poder generar esta relación de confianza. En base a eso, pues poder ir indagando poco a poco en factores de riesgo, factores protectores, y también, pues si se identifican que hay varios factores de riesgo, es importante hacer del conocimiento del o la menor que se tiene que intervenir y que tomar cartas en el asunto, ¿no? En la cual pues
tiene que intervenir pues, familiares, ¿no? Padres o tutores, para poder tener una intervención oportuna y evitar que esto se complique en algún trastorno por consumo o alguna otra situación de mayor riesgo, ¿no? Que esto es por su protección, siempre haciéndole saber a la o el adolescente, ¿no? Que esto es por su bien y por su salud, y que pues se van a tener que hacer estas recomendaciones y estas intervenciones. Doctor, ahora sí no lo hemos dejado ni tomar agua y tenemos todavía muchas preguntas. Marco Mesa, ¿qué género tiene mayor incidencia, doctor, en el consumo de sustancias nocivas, hombres o mujeres? Depende del grupo de edad y el grupo de edad que se estudia, pero en los y las adolescentes hay un poco más de frecuencia en varones, aunque también el uso de las anfetaminas y metanfetaminas en los últimos años en las mujeres ha incrementado de forma importante, incluso superando su uso en mujeres que en varones. Alejandro Dali comenta, algo de suma importancia son los factores familiares. Sí, efectivamente, Alejandro, ya lo comentó usted también, doctor, obviamente el entorno familiar tiene repercusión y efectos inmediatos. Vamos con este comentario del 1 de octubre. ¿Los poppers son anfetaminas, doctor? No, los poppers son disolventes volátiles que son inhalantes, es otro tipo de sustancia, pero que también se pueden utilizar como por ejemplo para el chemsex, que era lo que habíamos mencionado para la actividad sexual, también se puede utilizar, pero ese es otro tipo de sustancia. Y sí, como mencionaban, los factores familiares son de suma importancia, ¿no? Para intervenir y para estos tratamientos. ¿Por qué? Porque si encontramos factores de riesgo familiares o familiares de primer grado con consumo de alguna sustancia o conflictos intrafamiliares, violencia o nula supervisión, pues este adolescente tiene mucho mayor riesgo, ¿no? Entonces, en estos casos hay que tener más cuidado. Pero si por el contrario, factores protectores, hay una familia o algún tutor que está en mayor supervisión, que tiene una buena relación con él o la adolescente, pues esto también nos puede proteger y tiene un mejor pronóstico, ¿no? Para hacer intervenciones familiares y que el tratamiento sea más efectivo. Sí, por supuesto. Luna de octubre, bueno, ya su pregunta, ya contestó respecto a los poppers. El viaje. ¿El uso de metanfetaminas inyectables también produce daño en la piel, como ocurre con el fentanilo, daño en el tejido? Sí, claro. Al inyectarse cualquier sustancia, pues puede provocar lesiones cutáneas, ¿no? Y no solo cutáneas, sino incluso enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Como virus y cualquier otra enfermedad por el uso de jeringas que a lo mejor no están en las adecuadas medidas de salubridad, ¿no? Entonces sí pueden presentarse lesiones en la piel, ¿no? En brazos, en piernas, donde sea que se inyecte. Alberto Sleepwalk pregunta, ¿qué pasa con el consumo de metanfetaminas con otros factores como el calor excesivo, por ejemplo, en un lugar cerrado como en un bar o en un antro, doctor? Sí, pues el consumir esta sustancia y en lugares cerrados o donde hay temperaturas altas, por ejemplo, bajo el sol, pues puede hacer que la temperatura corporal también se eleve de una forma muy fuerte, que pueda ocasionar pues una deshidratación y que pueda generar una descompensación en el organismo y que también las consecuencias puedan ser pues mortales, ¿no? En el individuo. Entonces sí es muy peligroso este tipo de situaciones y por eso uno de los efectos también secundarios que podemos ver cuando hay intoxicación de metanfetamina es que están tomando constantemente agua, ¿no? Que es litros y litros de agua y sudan y sudan y sudan y ahí es como algo que nos podemos dar cuenta. Un foco rojo. Un foco rojo. Una primera alerta o entre otras. Lau Juárez, doctor, muchas gracias por brindar los factores de protección. Disculpe, ¿podría explicar nuevamente el circuito neurobiológico que afecta en un primer momento el consumo de metanfetaminas? Sí, al consumir la metanfetamina de forma casi inmediata, en cuestión de minutos, hace que haya una liberación de dopamina, principalmente en el área tegmental ventral y en el núcleo accumbens.
Nosotros producimos por sí la dopamina, en la cual tiene que ver con el movimiento y con las actividades que nos producen placer, como lo mencionábamos, la comida, el ejercicio, el sexo y otras actividades que normalmente hacemos que nos hace que liberemos esta dopamina. Pero al consumir esta sustancia aumenta los niveles de dopamina en estas áreas y es una mayor cantidad, y esto hace que el efecto de euforia y de placer sea pues mucho mayor a cualquier otra actividad que realicemos. Pero el estar consumiendo la metanfetamina hace que también estos receptores y esta liberación pueda generar a la larga también pues que haya una deficiencia de estos receptores, una alteración de estos receptores, y que cada vez necesitemos consumir otra vez esta sustancia para sentir lo mismo, ¿no? Entonces es este mecanismo de liberación de dopamina, aumento de su nivel, que hace estas sensaciones inmediatas de placer y de euforia. Y de ahí se genera la adicción. Y de ahí se genera la adicción, porque como es una sensación casi inmediata, eufórica y de placer, pues eso hace que a quien la consume pues le genere claro, una tolerancia y que posteriormente genere una dependencia y otros problemas. Rafael Toral Ramírez, ¿qué consecuencias tiene consumir cristal con alcohol y cuáles son los riesgos? Pues al consumir varias sustancias a la vez, pues hace que también los efectos secundarios sean mucho mayores y que también pueda haber tanto una intoxicación alcohólica o que los efectos secundarios sean mucho mayores, ¿no?, de la metanfetamina. Entonces, pues sí, al consumir alcohol y metanfetamina, los riesgos son mucho mayores, ¿no?, de presentar todos los síntomas de intoxicación multiplicados a más. Ortega Cal. Bueno, vamos a dejar que el doctor respire. Sí, hay muchas preguntas, doctor, muchas todavía. Ortega Cal, buenas tardes. Cuando ya se detectó el problema, ¿hay alguna línea legal o médica para tratar de solucionar o abordar esta situación? Sí, pues médica es importante identificar el caso y poderlo canalizar. En el caso de menores de edad, pues siempre la comunicación con los tutores, con los padres o con los familiares que son encargados de los menores es importante para poder elaborar una estrategia, ¿no? Poder canalizar a centros de integración juvenil o centros de salud, hospitales o atención privada también puede ser. Eso es importante. Y vía legal, pues bueno, vía legal realmente es que hubiera alguna conducta delictiva o alguna situación así, pues ya se tendría que hacer una notificación a las instancias correspondientes. El maestro Jaime Rodríguez Ramos, ¿cómo influyen las metanfetaminas en el cerebro de nuestros estudiantes? ¿Se puede hablar de un obstáculo epistemológico para el aprendizaje? ¿El consumo de las metanfetaminas causa estragos en nuestros estudiantes? Claro, como cualquier sustancia psicoactiva, y más en este caso que es una sustancia sintética con muchos tóxicos, pues puede generar muchos cambios inmediatos y a largo plazo, tanto en la atención, en la concentración, en la memoria, este control inhibitorio de realizar algunas actividades que nos ponen en riesgo, ¿no?, que normalmente tenemos como un freno, ¿no?, por ejemplo, de, no sé, cruzar la calle antes fijándonos. El consumir cualquiera de estas sustancias hace que estas capacidades se disminuyan y que podamos tener actividades que nos pongan en riesgo sin medir las consecuencias, ¿no? Tanto accidentes, conductas de riesgo sexuales, y obviamente la capacidad de aprendizaje, de recordar, pues se ve mermada, ¿no?, a corto y a largo plazo. Muy bien, doctor, tenemos por aquí otra. Silvia Medrano, ¿qué tan frecuente tiene que consumir una persona para que se vea afectado neurológicamente? Va a depender mucho de cada individuo. Muchas veces puede ser un consumo o un par de consumos que pueda tener afectaciones neurológicas o de otro tipo, ¿no? En los adolescentes generalmente pues un simple consumo pues puede tener efectos dañinos importantes, pero va a depender también de pues los factores genéticos individuales que cada individuo tenga. Pero puede ser desde un solo consumo y obviamente si hay un consumo recurrente y crónico, que como hemos visto a lo largo de las diapositivas, en consumos de un año o más,
recurrente, los efectos a largo plazo son mucho mayores y de presentar sintomatología psicótica, síntomas de ansiedad, depresión, mayores. César David Neri, buen día, bueno, buenas tardes, buen día a la hora que nos sintonicen. ¿Cuántos días permanece en el organismo para efecto del examen toxicológico? Sí, en el examen toxicológico puede salir incluso un par de días posterior a su consumo. Como les decía, al consumir la metanfetamina, a las 12 horas de consumirla, solo el 50% se ha eliminado. Entonces, incluso pueden pasar 24, 48 horas de haberla consumido para que salga en el examen toxicológico. Entonces, sí, lo ideal sería en los primeros 3 días aproximadamente de haberla consumido. Bueno, muchas gracias, doctor. Enriqueta Cifuentes, ¿a qué edad se presenta con mayor frecuencia esta adicción? En adultos jóvenes es lo más frecuente y en los últimos años, durante la adolescencia, se ha visto también un incremento muy importante, siendo la segunda sustancia ilegal más consumida a nivel mundial. Mar Sosa nos dice, coincido, como docentes, crear ambientes de confianza con la comunidad educativa, tratar de ayudar y apoyar, no discriminar, etiquetar o rechazar. Exacto, porque eso, en lugar de ayudarnos y de brindar confianza en la o el adolescente, hace que se aleje y que perdamos esa relación de confianza con los adolescentes, ¿no? Entonces, si están saliendo de un ambiente pues agresivo en casa o en otro ámbito, lo ideal es siempre acercarse con esta escucha activa, comunicación asertiva y generar este espacio de confianza para poder ayudar de forma oportuna y evitar futuras consecuencias. Mireya Contreras Márquez, en el caso de rehabilitación de un joven, ¿existe la posibilidad de recaer o la rehabilitación es definitiva, doctor? ¿En qué consiste? Sí, dependiendo también cada caso y si hay un trastorno por consumo, va a depender mucho de esto, ¿no? En los tratamientos por consumo de sustancias, generalmente es muy frecuente que hayan recaídas, ¿no? Es parte de los tratamientos. Sin embargo, también saber que los tratamientos para el consumo de sustancias son muy prolongados, no hay un tiempo específico, pero generalmente implican años de seguimiento, de mucho seguimiento. A lo mejor ya cuando hay una estabilidad y ya no hay una abstinencia al consumir esta sustancia, pues puede ser un seguimiento psicológico, a lo mejor ya no tan estrecho, pero sí son tratamientos largos. Generalmente las recaídas, sobre todo al principio de iniciar un tratamiento, son muy frecuentes y esto no implica que si hay una recaída, pues ya se tenga que desertar el tratamiento o que ya no se pueda atender, ¿no? Que antes muchas veces sucedía. Si había una recaída, se mencionaba, no, pues ya no se puede seguir un tratamiento, ya estás otra vez como empezaste, ¿no? Sino que hacerle ver al el adolescente que la recaída es parte de un tratamiento, ¿no? Y que, bueno, estamos para volver a establecer metas, objetivos y pues seguir adelante. Puede ser parte del proceso. Exacto. Manuel Austria Sordo, saludos, felicitaciones, doctor. He atendido las 3 sesiones virtuales y son excelentes, de mucha utilidad. Dará buenos resultados en nuestras escuelas en esta estrategia. Muchas gracias, Manuel Austria, y muchas gracias, doctor, por su ponencia, doctor José Antonio Zorrilla. Estamos seguros que esta será de gran utilidad para todas y todos los docentes. Y bueno, pues a mí me encantaría, antes de continuar, antes también quiero agradecer a quienes nos han seguido. Esta información nos ayuda a identificar precisamente pues todo lo que tiene que ver con las drogas y todas las repercusiones que tiene en nuestro sistema. Es sumamente adictivo, ya escuchamos, es sumamente adictivo y nos ocasiona pues consecuencias que se pueden solventar. Ya escuchamos al doctor, contestó sus dudas. Sin embargo, hay que acercarnos a nuestro entorno, a nuestros maestros, a nuestra familia, a las personas que nos quieren, sobre todo cuando ya se ha identificado esto dentro del núcleo inmediato. Bueno, gracias, doctor. Hoy hablamos de metanfetaminas, resolvimos, somos muchos, lo resolvió usted, muchas de las inquietudes. Y a mí me gustaría también que de nueva cuenta, pues quienes tienen dudas y quienes quieran hacerle llegar al doctor algún comentario, lo hagan
en este momento, se los vamos a hacer llegar posteriormente. Hay que insistir que las y los estudiantes deben informarse y debemos brindarles orientación sobre los tipos de drogas que existen, así como sus efectos, para poder así prevenir su consumo. Y para ello, y como parte de la estrategia en el aula, prevención de adicciones, contamos con materiales elaborados por profesionales del sector salud, dirigidos tanto a docentes como a estudiantes, los cuales podrán consultar en la siguiente página que va a aparecer, está apareciendo ya en su pantalla, que es estrategiaenelaula.cep.gov.mx o bien en el chat de comentarios. Además, cuentan con la guía para docentes con información sobre las consecuencias y daños irreversibles que ocasiona el consumo de las diferentes drogas y permite también fortalecer las habilidades de autocuidado y toma de decisiones. Esta guía la pueden descargar en la misma página de la estrategia en el aula.cep.gov.mx. Doctor José Antonio, pues le agradecemos compartir en esta oportunidad su conocimiento sobre el tema y para cerrar nos encantaría que nos regalara una breve conclusión, doctor. Adelante. Muy bien, bueno pues gracias Julieta, un gusto y pues mencionar como conclusión, la metanfetamina es un estimulante sintético altamente adictivo con consecuencias graves a la salud física y mental. No necesariamente se tiene que consumir de forma recurrente o crónica para generar todas estas alteraciones. Es importante psicoeducar a las y los adolescentes, evitar estigmatizar y evitar el hablar de esta información y para que ellos conozcan las consecuencias negativas que tiene el consumo de esta y otras sustancias. Es importante psicoeducar, brindar orientación oportuna, intervenciones, no solo la parte médica, sino también, como hemos visto en las escuelas, todos quienes tenemos contacto con los y las adolescentes, que podamos generar esa confianza, psicoeducar y poder canalizar de forma oportuna para evitar que las consecuencias sean más graves. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por esta importante ponencia. Muchas gracias también. Agradecemos al equipo que hace posible la producción y transmisión de estos seminarios. Sin ustedes, docentes, bueno, pues no podríamos tampoco tener este tipo de transmisiones. Y si no se han inscrito en nuestro grupo de reflexión, háganlo ahora. Deseamos continuar con el diálogo y la reflexión acerca de lo que escuchamos hoy y si quieren continuar con esto pueden hacerlo en el grupo Docentes Aprende MX. Si aún no se integran pueden hacerlo ya, el enlace está apareciendo en pantalla y también estará disponible en el chat de la transmisión. La invitación es permanente a que se inscriban, a que se adhieran. Y también los invitamos para que se inscriban al curso Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones. El enlace está en los comentarios de esta transmisión y el QR está apareciendo en pantalla, así es que sígalo. El curso se imparte en la plataforma México X, donde encontrarán información adicional, actividades de reflexión y para implementar con sus estudiantes. Esta es una opción más de formación que la Secretaría de Educación Pública propone como parte de la estrategia. Las y los esperamos en el siguiente seminario virtual con el tema Vapeadores. Esta será muy interesante. ¿Vapeadores son tóxicos? Bueno, la cita es el día 9 de mayo a las 16:30 horas. Y respecto a este tema, veamos la siguiente información para que puedan tener ya la base para acompañarnos. Los vapeadores pueden ser muy atractivos si fumar te hace sentir grande, pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Fumar te hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien y para aliviarte vas a querer otro cigarro o vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Agradecemos a la Secretaría de Educación Pública, a las maestras y maestros que participaron muy activamente en esta sesión. Yo soy Julieta Mendoza y les agradezco su presencia, como siempre. Nos vemos la próxima.